Hola, ¿qué tal? Soy Dani Mantilla y seguimos aquí en Seminci en la 69 edición y lo hago acompañado de forma inmejorable por Miguel Gómez, bienvenido, director Gracias. de Grand Tour, ganador del premio a la mejor dirección en Cannes y va a estrenar una película, Grand Tour, el 8 de noviembre, pero antes ha venido a presentarla a Valladolid y a competir por la Espiga de Oro. Miguel, ¿es su primera vez aquí en Valladolid? No, es mi primera vez aquí con una película, Ujú, pero estuve en 2018 ujú. como jurado. ¿Y cómo fue la experiencia? Fue, bueno, me acuerdo de la película que ganó, que es muy bonita, creo, que es la de Philippe Lesage, Genèse. Ujú. Y me acuerdo de ir a un restaurante am, increíble que voy a hacer publicidad, se llama La Criolla. Sí, sí, hemos ido también por ahí. Increíble. Miguel, hay una cosa muy interesante con Gran Tour, hay muchas cosas interesantes, pero cuando lees la sinopsis puede parecer de una comedia romántica. Un novio, el día antes de su boda, decide huir y emprender un viaje y su pareja lo persigue. Pero esa no es la película que vemos y al mismo tiempo solo es un punto de partida. ¿Cómo nace para ti Gran Tour? ¿Qué era lo que querías contar con esta película? Bueno, pero la verdad es que también es eso Mm, y otras cosas más. También es casi como una película clásica de aventuras, pero también es lo que se llama un travelogue, una viaje para el mundo, como hacían en el principio del cine, cuando había equipas que partían para filmar puntos lejos del país de producción y partían para lugares muy lejos. Hay muchas cosas distintas nessa película. El punto de partida fue de un, dos páginas de un libro de ujú. Somerset Maugham. Somerset Maugham es un escritor, era un escritor del principio del siglo XX, que escreveu novelas, algunas muy famosas, pero aquí no era una novela, era un libro un relato de una viaje que Somerset Maugham ha hecho en el sudeste asiático. Y como todos esos libros, son libros que relatan templos y mercados y ciudades, pero también encuentros con personas. Y hay dos páginas a donde Somerset Maugham cuenta la historia de un señor que conoció en la antigua Birmania, Mandalay, que le contó la historia de su matrimonio, o mejor, la historia previa antes de su matrimonio, porque ahora estaba muy eh, contente, casado con una señora inglesa, pero estuvieron novios durante muchos años. Ujú. Él vivía en Birmania, ella en Londres, y un día decidieron finalmente se casar. La señora llegó de barco al puerto de Yangon, en Birmania, y el hombre se puso muy nervioso, entró en pánico y escapó para un barco y fue para Singapur. Pero cuando llegó al hotel ya tenía un telegrama de ella que decía: mi amor, mi cariño, voy a llegar ya. Entiendo perfectamente que tienes que trabajar, pero ya voy a estar contigo ahora. Y se puso otra vez muy nervioso y en pánico y se fue otra vez. Y así sucedió durante muchos y muchos meses. eh, y ese fue el punto de partida Ujú. de la película, que es casi una anécdota sobre el temperamento de los hombres y las mujeres, como los hombres son cobardes y las mujeres muy, ¿cómo decir esto? Determinadas. Ujú. La película tuvo un proceso de producción muy interesante porque el guión casi fue lo último en lo que trabajasteis. Primero iniciasteis un viaje donde además grabasteis esas imágenes de archivo que vemos en la película. Después se vio paralizado por el COVID y la última parte de ese trabajo la hiciste a distancia desde Portugal y teníais equipos en Asia. ¿Cómo fue ese viaje previo de la película? Bueno, fue muy increíble, ¿no? Porque vamos a acordar
nos acordar toda nuestra vida, la equipa que ha hecho esa viaje, como, no sé, ya no me acuerdo, pero tal vez 8 o 9, ah, filmando en película en Ujú, 16 milímetros y pasando de país en país, viajando durante lo que debería ter ocurrido en 7 semanas, pero finalmente llegamos a Japón y estábamos en febrero de 2020 ujú, y ya no logramos entrar en China por el tema de COVID, ¿no? ujú, Y después, ¿verdad? Intentamos concluir esa viaje y pensábamos, bueno, dentro de un par de meses volveremos y no, no. Pasaron meses y después años y solamente 2 años después y tomamos la decisión, entonces, si no se puede entrar en China, que tenía una política muy restrictiva para controlar el COVID, de entradas de frontera ¿no? Y eso, eh, solamente logramos hacerlo a distancia. Yo en Lisboa, por la noche, con muchas pantallas que me daban la imagen de los celulares, de la equipa, de la cámara, ah, con live feed en directo para intentar con equipa completa 100% de China en China. ujú. Intentamos y logramos hacerlo así, de esa manera un poco rara, tal vez la rodaje más rara de mi vida. Ujú. Y después sí fuimos para estudio con los actores En Italia. en Italia, en Roma y en Lisboa Ujú. para hacer todo lo resto de la película. Generalmente cuando hablamos de cine épico, tenemos una visión igual muy contemporánea, muy de Hollywood, y de repente encuentras una película como esta y es épica. O ves una película como El abrazo de la serpiente, colombiana, y también es épica. Querías jugar un poco con los códigos, como decías antes del romance, darle una vuelta a igual un gusto o un cine que está más adormilado en estos momentos. Sí, yo diría que es épica su manera. Ujú, Entonces, porque el modelo de producción, de fabricación de esa película no corresponde, digamos, a los cánones de la industria, de cómo hacer ujú, una película, no sé, a Hollywood o algo así. No es no, no hicimos la película como de una manera mainstream, ujú, tradicional, digamos. Pero es verdad, es tan épica o más épica ujú, que porque todo hay esa dimensión ya en la historia ese juego de gato y rato que se extiende por tantos kilómetros, hay esa dimensión, esa escala que es verdaderamente épica y ujú, está en la película y no es solamente una cosa de dimensión del espacio, pero también del tiempo, ujú, ¿no? Porque esa mezcla, esa alternancia entre, digamos, las imágenes del mundo y las imágenes del mundo del cine, que es una otra cosa, algo que existe en estudio, eh, es algo, es también casi una viaje en el tiempo. ujú. Entonces hay también algo de épico en la manera como el tiempo en la película nos surge. Hay algo atípico leyendo sobre la película que me llamó la atención que habías trabajado con 4 guionistas, con 3 directores de fotografía y esto es más habitual, con 2 montadores. Es una experiencia colectiva a pesar de que sea una película de Miguel Gómez. Pero al final es muy práctico porque, por ejemplo, los 3 directores de fotografía, Ujú, ah, bueno, porque yo tenía la idea que serían dos. Y quería un asiático para hacer la viaje conmigo ujú, en Asia. Entonces elegimos a alguien muy increíble, uno de los mejores del mundo,
que hace también películas con Apichatpong Verazatacul y Luca Guadagnino, Ujú, que se llama Sayonpu Muk de Prom, y es un tailandés y que ha hecho la viaje con nosotros. ujú. Y en Portugal y en Roma, en estudio, creamos un gran director también de fotografía, un portugués que ha hecho conmigo otras películas, como Tabú, por ejemplo, y que es Rui Poças. Entonces, un europeo para la estudio, un asiático para la viaje. Pero por cómo se pasó la imposibilidad de acabar la viaje con Seonpu, Ujú. y tuve que filmar con una equipa china para la parte en China. ah, Tuvimos un tercero, Gu Liang, que un chino, y fue por eso. Y por los cuatro guionistas, pues Ujú. acrescentaste uno más. El cuarto soy yo, Claro, yo sí. mismo. Bueno, sí, pero la dimensión colectiva es verdad. Y puede ser la primera rodaje, era yo más ocho, Ujú. como te dice, y un grupo, y en estudio, no sé, había días que teníamos como 200, 300 personas, 300 personas en el plató del decor. eh, y bueno, era un grupo un poco más grande, ¿no? Pero sí, para la dimensión colectiva de hacer películas es algo muy importante. Es una cuestión también, creo, de personalidad. Hay gente que le gusta hacer, filmar su cotidiano. Hay grandes directores, me acuerdo, por ejemplo, de uno, Alain Cavalier, Ujú. que ha hecho películas completamente solo, con una pequeña cámara vídeo. Están increíbles. Si puede hacer cine así, filmar, digamos, la intimidad de una manera muy increíble en cine, pero para mí yo no tengo ese género de personalidad, entonces para mí hacer cine es estar con gente y Ujú. partir de mi cotidiano, y puede ser un grupo pequeño o muy grande, pero hay siempre esa dimensión ah, casi afectiva de hacer, para vivir la aventura de hacer películas. Grand Tour es una coproducción con Italia y con Portugal. Las coproducciones también abren la ventana, por ejemplo, al Festival de Cannes, que es cierto que le gusta programar películas que tengan talento y dinero francés, pero ¿podría estar una película como esta solo en Portugal? No, imposible, porque digamos que hay una limitación de presupuesto. Ujú. Lo que es posible tener como dinero para hacer una película en Portugal no logra pasarlo el millón de euros, y esa es más cara. Es una película de 4,5 tal vez. Que eh, y, parecen más. y la posibilidad de hacer es con el sistema que existe hoy y que creo que debe ser defendido, de coproducciones, de haber acuerdos entre los países para que sea posible, sobre todo en los países más pobres o más pequeños, de poder hacer eh, películas que no serían posibles solamente con el dinero nacional portugués. Ujú. Hablando de Cannes, ¿cómo cambia la vida de una película como Grand Tour el premio a la mejor dirección? Vamos a ver, creo que te puedo hablar de eso mejor dentro de un año, por ejemplo. Pero la verdad es que estábamos trabajando antes de hacer esa película en un proyecto muy complicado, difícil de producir, una adaptación de un libro de Euclides da Cunha, un escritor brasileño, Savalieri. Selvagería. eh, y bueno, estaba siendo muy difícil. Ujú. Y después que la gente comprendió que la película estaba en competencia después el premio, vamos a volver a esa película y todo parece estar andando ahora mucho más rápido.
Ujú. Y claro que es también consecuencia del premio. Consecuencia del premio, pero también del hecho que en Brasil cambió el ciclo político Ujú. porque estaba muy difícil con Bolsonaro cuando estaba como presidente, un poco como, como se pasa hoy en Argentina con Milei, que paralizó completamente el apoyo al cine de sus países. Quería preguntarte, porque justo ayer estaba leyendo un artículo en el New Yorker que hablaba de una exposición que se ha montado en el MoMA para hablar de cine portugués, de la Revolución en Marcha, desde los años 60 hasta ahora. Y precisamente el artículo ponía de imagen de apertura una de tus películas, tu debut, aquel querido mes de agosto. Más allá de ese reto presupuestario que tenéis para hacer películas, ¿en qué momento creativo ves al país? ¿Y por qué crees que nunca ha llegado a los Oscars? Porque nunca ha estado nominado ni siquiera. Este año puedes estarlo tú con Miguel Gómez, pero falta un músculo industrial para que viajen las películas. Bueno, falta ni mismo músculo porque sería necesario haber una industria que no existe en Portugal, porque por razones económicas el mercado portugués es muy pequeño. Ujú. Entonces no se puede hablar verdaderamente de una industria. Hay películas, hay la posibilidad con otros países de hacer producciones un poco con más presupuesto, pero no sé, para mí hay, son dos mundos muy distintos, ¿no? El mundo de la industria americana y la producción casi casera, hay una calidad, es casi una calidad Ujú. del cine portugués que con eso tiene una identidad muy propia en el contexto del cine mundial y más concretamente del cine europeo. Hay casi esa identidad, mismo que las películas sean muy, por veces muy distintas entre sí, hay como una identidad que creo que fue hecha con la ausencia de presión industrial. Quiero Ujú. decir, los directores tienen la posibilidad de hacer películas personales de maneras distintas sin haber la presión de la producción que diga, bueno, tienes que poner esas dos actores o tienes que hacer así porque es mejor para el público y no hay esa cultura porque no hay mucha esperanza de obtener retorno financiero con las películas. Ujú. Miguel Gómez, es todo el tiempo que tenemos, pero muchas gracias. Sabéis que podéis ver esos días la película en Valladolid y si no, el 8 de noviembre llega a los cines Grand Tour. Hasta pronto.